Una recién estrenada serie sobre una masacre de hace 11 años en un poblado de Coahuila triunfa en Netflix. Hoy, en Pátzcuaro, Michoacán, camionetas de grupos criminales entraron así por la ciudad y así se mantenían hasta hace unos momentos, con sus armas, sus autos, su poder, su violencia y seguramente su impunidad. Ayer, en el Festival de Cine de Cannes, la película dirigida por la mexicana Tatiana Hueso, que cuenta cómo los criminales se roban a las niñas en un poblado de la Sierra de Guerrero, mereció largos minutos de aplausos y hoy recibió la mención especial del jurado. En la realidad, hoy, varias zonas de la Tierra Caliente de Michoacán siguieron cercadas por los grupos criminales. ¿Qué le habrán podido hacer hoy, este viernes, a las niñas michoacanas? Y hoy también el Festival de Cannes reconoció con el premio a la valentía a una película sobre una activista mexicana que buscaba a su hija secuestrada. Otra triste coincidencia de la ficción con la realidad, porque hoy, en Sonora, asesinaron a Aranza Ramos, una activista mexicana que buscaba así, con ese instrumento, buscaba a su esposo desaparecido desde diciembre. Pues la más indispensable es esta varilla. Esta se utiliza para más que nada en donde están las partes cuando hay hundimiento. Buenas noches. Aplausos para la ficción que retrata esta violencia que vive desde hace muchos años y sigue viviendo México, y en la vida real coincidencias tristísimas. Las autoridades de Michoacán nos reportaron hace unos momentos que no hay ya indicios de que esos grupos criminales que entraron, como veíamos hace unos momentos en Pátzcuaro, sigan en la ciudad después del despliegue de las policías. Vamos a tener más información, vamos a tener un reporte completo de todo esto que acabamos de ver. Pero antes, y gracias por los comentarios a esta imagen que vimos ayer en un kiosco de salud de una alcaldía, la alcaldía Benito Juárez, en el centro de la Ciudad de México, un testimonio de tristeza, de desencanto, de desesperación, de coraje de una joven al enterarse que dio positivo a coronavirus. Y decía, hay que recordar que ella decía, tengo mucho coraje porque la gente dejó de cuidarse. Bueno, hoy hicimos un recorrido por la zona del centro histórico de la Ciudad de México, por Paseo de la Reforma en concreto. Ya están los jóvenes, sin importar el aumento en los contagios. La gente en los hechos, muchas personas ya no usan el cubrebocas, ya no están tomando las medidas elementales de cuidado. Imágenes de hoy en la Ciudad de México, de una parte de la Ciudad de México, pero las podríamos encontrar en otras zonas y fuera de la Ciudad de México y en el Valle de México y seguramente en muchos otros lugares. Bueno, la Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo porque la jefa de gobierno, así lo determinó su gobierno al mediodía. Sabemos también que el Estado de México bajó, estaban en verde, y hoy al mediodía, también en la mañana, el gobernador Alfredo del Mazo anunció que el Estado de México regresa a semáforo amarillo. Sabemos que Sinaloa pasó a semáforo rojo, porque la Secretaría de Salud de ese estado lo informó en un comunicado, pero de lo que no supimos nada hoy, y hoy tocaba, este viernes tocaba, fue del semáforo nacional, el que elabora la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Consultamos con el área de comunicación de la Secretaría de Salud y nos confirmaron que lo van a dar a conocer hasta la próxima semana,
no nos dieron más detalles ni explicaciones. Entonces el semáforo queda como se encontraba hace 2 semanas. Hoy suponíamos abrir una actualización, se aplaza para el próximo viernes. Sigue aumentando el número de vacunas que ya están en el país, pero no se aplican. ¿Dónde están? ¿En dónde están esas vacunas perdidas? Más en este momento, en un momento donde están aumentando los contagios. Consultamos sobre el tema con la Secretaría de Salud. Ellos nos pidieron que consultáramos con la empresa distribuidora, con Birmex. Consultamos con Birmex y no obtuvimos respuesta. Por lo pronto, esto es lo que sabemos a partir de lo que el propio gobierno ha informado. Desde el 23 de diciembre, México ha recibido 70.800.000 vacunas contra coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se han aplicado 53.300.000 vacunas. ¿Dónde están los 17,5 millones restantes? De acuerdo con el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, existe un subregistro de alrededor de 4 millones de vacunas que ya fueron aplicadas, pero aún no se ven reflejadas en el registro, lo cual deja la cifra en 13,5 millones. De esos 13,5 millones de vacunas restantes, hay que tomar en cuenta los 7,900,000 vacunas que llegaron en los últimos 8 días y están en proceso de recepción, lotificación o distribución, como ha explicado la Secretaría de Salud. Lo que significa que no sabemos dónde están más de 5,5 millones de vacunas que llevan más de una semana en el país y no han sido aplicadas. ¿En dónde están las 5, las 7 o las 10 millones de vacunas? ¿En dónde están? Toda esta es información del gobierno, las sumas las hacemos nosotros a partir de la información oficial. Ya descontamos lo que nos decía el secretario de Hacienda, descontamos el cálculo de los días de distribución que toma para llevar las vacunas a los puestos donde se aplican, pero ¿en dónde están las demás? ¿Cómo va la aplicación de vacunas en México? El promedio diario en los últimos 7 días sigue en torno del 500,000 de vacunas. ¿Cómo podría estar esa cifra si las vacunas guardadas se hubieran entregado ya y se estuvieran aplicando? Estamos por lo pronto en 400, poquito abajo del 500,000 de vacunas diarias. El gobierno de la Ciudad de México anunció una siguiente etapa de vacunación. A partir del martes se van a instalar módulos de vacunación en son 9 alcaldías. En esas 9 alcaldías, y ahí se podrán vacunar todas las personas mayores de 30 años, aunque no sean residentes de esas alcaldías. A estos módulos podrán acudir también las personas de 40, 50, 60 años o mayores que no se hayan vacunado o que hayan dudado en vacunarse y ahora quieran hacerlo. 9 delegaciones. En las últimas 24 horas, el número de personas muertas por COVID reportadas por la Secretaría de Salud aumentó en 275, lo que en esa cifra acumularía 236,000 personas, pero sumando ya el otro dato que se dio a conocer esta semana, la cifra sería de 358,373 personas reconocidas en distintos registros como muertas por COVID. Y bueno, mientras que en Estados Unidos el problema que enfrentan es un poco el contrario, el de México. Estados Unidos tiene vacunas, reparte vacunas, regala vacunas, pero hay todavía un porcentaje considerable de habitantes de ese país que no quieren vacunarse. El promedio de esta semana fue de 519,000 personas. En Estados Unidos se vacunó más o menos en la misma proporción de cómo se vacunó en México. A mediados de abril estaban vacunando a casi 3,5 millones de personas al día. El gobierno culpó en parte de esta caída a las compañías de redes sociales por permitir la difusión de fake news contra las vacunas. Incluso
El presidente Biden dijo esto. On COVID misinformation, what's your message to platforms like Facebook? They're killing people. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Las personas no vacunadas están matando a personas y en buena medida, dice el presidente de los Estados Unidos, se debe a fake news esparcidas en las redes sociales, pero hoy un vocero de Facebook salió a responder las acusaciones y dijo no nos distraerán las acusaciones que no estén respaldadas por hechos. Bueno, hoy la Torre Eiffel, París, Francia, volvió a abrir las puertas al público con un aforo de 50%, se mantuvo cerrada pues casi un año, 10 meses a causa de la pandemia, a partir del miércoles para poder visitar y subir la Torre Eiffel. ¿El gobierno qué va a pedir? Certificado de vacunación o una prueba negativa. Este ha sido el cierre más largo del famoso, ¿qué decir?, de este símbolo no solo de París, sino de Francia, sino del mundo. Veíamos estas imágenes al inicio del programa de lo que ocurrió en Pátzcuaro, en Michoacán. Esta tarde hubo un intenso despliegue de hombres armados, no policías, no soldados, no marinos, civiles armados ligados a grupos criminales. Ingresaron, se dijo que hubo reportes que hablaban de 40 camionetas, otros hablaban de 50. La autoridad calculó hace unos momentos, la autoridad de Michoacán, así nos lo acaban de decir, que ellos contaron unas 20 camionetas. Y seguían hasta hace no mucho, pero también la autoridad de Michoacán nos ha dicho que con el último reporte podemos informar que su presencia se ha diluido o se han ido ya de Pátzcuaro. Poco antes de las 2 de la tarde, un grupo armado entró a Pátzcuaro, Michoacán. Los videos los muestran en el cruce de la carretera federal Pátzcuaro-Apatzingán, en la esquina con la calle Ibarra, arteria principal del pueblo que lleva directamente al centro de Pátzcuaro. Apenas a 10 minutos del embarcadero del lago de Pátzcuaro, hombres con armas de alto calibre, equipo táctico a bordo de 40 camionetas, quienes se identificaron como miembros del grupo de autodefensas llamado Pueblos Unidos, recorrieron las calles del municipio. Reportes de inteligencia federal los ubicaron a la 1:20 de la tarde en Opopeo, cerca de Santa Clara del Cobre, a 20 minutos de Pátzcuaro, donde sostuvieron una reunión con taxistas y transportistas, quienes pidieron su presencia para frenar la delincuencia organizada. Durante horas, los pobladores de Pátzcuaro denunciaron en redes sociales la presencia de los hombres armados, manifestando su temor por esta incursión. Pasadas las 5 de la tarde, efectivos de la Policía de Michoacán y Guardia Nacional se trasladaron hasta Pátzcuaro. En un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ante el reporte de civiles armados mantenían un dispositivo de seguridad, pero hasta ese momento aseguraban no haber podido confirmar la presencia del convoy armado. Pero los pobladores tenían claro que un grupo armado recorría las calles de Pátzcuaro. Buenas tardes, señores. Ahí para que estén enterados, quien quiera resguardarse, quien quiera seguir trabajando, nada más hágalo con demasiado cuidado. No sé si se dieron cuenta, ya están enterados, hay bastante gente armada. Ya bajaron, se reunieron ahí en el Inso Charro, son aproximadamente de 45, 50 camionetas. Y ahorita que estábamos en una reunión con el director de seguridad y el delegado, les avisaron que viene Guardia Nacional, viene Sedena y Policía Michoacán, para que los que anden por ahí laborando háganlo con mucho cuidado. El que se quiera resguardar, resguárdese y tengan mucho cuidado, con bastante precaución todos, señores. Así la situación, este trabajo que acabamos de ver
lo elaboramos con los reportes que nos daban distintas personas, periodistas y también esta persona que escuchamos. Ellos hacían el cálculo de hasta 40 vehículos recorriendo las calles de Pátzcuaro. 2 minutos antes de comenzar el programa, la autoridad de Michoacán nos dijo que en sus cuentas fueron unas 20 camionetas, que de cualquier forma son una barbaridad. Bueno, eso en Pátzcuaro. Vamos a ver si tenemos más información en unos momentos. A 3 horas de ahí, en Zitácuaro, productores y transportistas bloquearon desde anoche las entradas y salidas para exigir a las autoridades estatales, federales y municipales que frenen la inseguridad en las carreteras y acaben con los retenes y las extorsiones. Fueron 3 puntos carreteros de Zitácuaro que conectan hacia Tuzantla, hacia Toluca y hacia Morelia. El bloqueo duró casi 24 horas, lo retiraron por ahí de las 9 de la noche. Y en otra parte de Michoacán, en Aguililla, las cosas siguen igual. Sigue siendo un poblado sitiado por grupos criminales. Difícilmente entran automóviles, camiones, todo esto a pesar de que también hay un anillo de seguridad. Uno de los ex líderes de las autodefensas de Michoacán en 2013, el padre Gregorio López, conocido como el padre Goyo, dijo esto hoy sobre la situación que se vive en Aguililla. Con un delincuente no puedes dialogar. Con un fulano que no tiene ni palabra ni huevos para cumplir la palabra, que ha vivido siempre fuera de la ley, que solo sabe robar, secuestrar, matar, ¿cómo puedes pactar? Pactar con un delincuente es pactar con el diablo. Y por cierto, Dios tiene millones de años queriendo convencerlo y no ha podido, y es Dios. Bueno, y como veíamos también al inicio del programa, anoche fue asesinada Aranza Ramos, 28 años. Buscaba a su esposo en el poblado de Ortiz, en Guaymas, en Sonora. Su esposo, de nombre Brian Omar Zelaya, desapareció apenas en diciembre. Anoche, cerca de la medianoche, un comando llegó a su casa y la mató. Le disparó, se metió y la mató. La Fiscalía de Justicia informó que la principal línea de investigación está relacionada con su activismo y la búsqueda de su esposo y tan. Aranza Ramos tenía una hija de apenas 1 año. Luego de la desaparición de su esposo se unió un colectivo que se llama Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora, que se dedican a buscar restos de personas desaparecidas en el territorio de Sonora. Hace apenas 2 meses Aranza hizo esta búsqueda que veíamos en las imágenes iniciales del programa, ahí en el ejido de Ortiz. Estas imágenes son, por cierto, de un medio local, El Mitotero, que acompañaron en esa ocasión a Aranza. Hoy el Mitotero se encuentra en Guaymas, en Sonora, en donde he estado pendiente de este caso y hicimos contacto con ellos y nos dijeron que accedían a hablar con nosotros, pero presentándose como El Mitotero. ¿Qué tal, Ciro? Te saludo desde Guaymas, Sonora, donde esta noche lamentamos el deceso de Aranza Ramos, una mujer que se dedicó durante meses a la búsqueda de los restos de su esposo y que fue pionera de las búsquedas en el poblado de Ortiz, en el municipio de Guaymas, Sonora. Hoy, esta noche, no hay condiciones para cubrir su velorio. Todas las crónicas que vas a ver y escuchar en diferentes medios de comunicación son vía telefónica. Sus familiares han pedido respeto esta noche para la memoria de una guerrera incansable que será recordada por sus compañeras como alguien que se quitaba el pan de la boca para dárselo a las demás, que no distinguía y que cada fin de semana era incansable en la búsqueda de los restos de su esposo. Hoy descansa en paz Aranza Ramos, buscadora, guerrera de Sonora. Muy buenas noches, Ciro. Te saludo desde Guaymas. Buenas noches y gracias a este medio, a El Mitotero. En el Festival de Cine de Cannes que se ha desarrollado esta semana, 2 películas mexicanas, 2 películas muy duras, por lo que hemos leído, y que se basan en las víctimas de la violencia en el país y del momento tan difícil que se ha vivido en México desde hace muchos
muchos años, fueron galardonadas. Son las películas Noche de Fuego y La Civil. Dos historias ovacionadas, dos historias centradas en las víctimas de la violencia. Noche de Fuego, de la directora Tatiana Hueso, recibió la mención especial del jurado dentro de la categoría Una cierta mirada. Es una película basada en la novela Prayers for the Stolen, de Jennifer Clement. Narra la historia de una niña en una comunidad serrana de Guerrero, donde las madres disfrazan a sus hijas como varones para protegerlas de los narcotraficantes. La cinta fue aplaudida durante 10 minutos tras su proyección en el festival. Como mujer mexicana, me gustaría que mi hija pueda caminar sin miedo por la calle en el futuro. Dentro de la misma categoría, Una cierta mirada, la película La Civil, dirigida por Teodora Mijay y protagonizada por la actriz Arcelia Ramírez, recibió el premio a la valentía. Una cinta también ovacionada durante 8 minutos. Esta película está basada en la historia real de Miriam Rodríguez, una mujer que fue asesinada en 2017 tras investigar y detener a los secuestradores de su hija. El cuerpo del adolescente fue encontrado en enero de 2014 en San Fernando, Tamaulipas. Yo no he visto esa seguridad solicitada. Fue una persona a San Fernando, un policía, y me dijo que él iba a estar encargado. Pero yo no he visto. El viernes, para ser exacto, a las 4 de la mañana le hablé como 30 veces. No me contestó. Entonces, ¿cuál seguridad? We want to dedicate this film to the families who are still looking for their loved ones in Mexico and abroad and elsewhere. Felicidades a estas dos películas, la ficción y la realidad. México, julio 2021. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y vámonos a Oaxaca, porque esta madrugada fueron liberados los elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales que se encontraban retenidos en el municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca, desde el pasado miércoles. Desde ese día, un grupo de habitantes evitó que abandonaran el municipio con el fin de exigir que el gobierno de Oaxaca atendiera un conflicto agrario en esa región de la sierra. 20 miembros de la Guardia Nacional, junto con 5 policías estatales y 14 funcionarios de la Fiscalía del Estado, salieron del lugar hoy aproximadamente a las 4 de la mañana. Luego llegó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y se reunió con habitantes de las comunidades en conflicto. Ahí se comprometió a regresar al lugar para revisar que se cumplan los 7 acuerdos que firmaron hoy autoridades y pobladores para reducir la tensión. Destaca la reunión que tendrá un grupo de pobladores el próximo lunes con Arturo Painbert, el fiscal general del Estado, así como una mayor vigilancia por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. En otros temas, ayer un avión de la Fuerza Aérea Mexicana voló a La Habana solo unos días después de las protestas en Cuba. Hoy le preguntaron sobre este vuelo al canciller Marcelo Ebrard. Esto fue lo que explicó. A Cuba le solicitamos ayuda para envío de médicos y enfermeras cuando tuvimos el pico de la pandemia. Hoy estamos en una circunstancia distinta, tenemos una situación mejor porque ha avanzado mucho la vacunación en nuestro país. Entonces, regresamos en el avión de la Fuerza Aérea de México a Cuba, un grupo aproximadamente de 92 médicos y enfermeras, y estamos profundamente agradecidos por ese apoyo que para México fue muy relevante. Y hablando de Cuba, esta tarde hubo otra protesta fuera de la Embajada de Cuba en México. Eran 40 opositores al régimen cubano que exigen el fin a la dictadura. A diferencia de lo que vimos martes y miércoles, esta vez no hubo provocaciones, no hubo enfrentamientos, todo fue de forma pacífica. Esto es un tema de humanidad, y el que se ponga de ese lado hoy está apoyando un asesinato, un genocidio. ¡Asesino! 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 ¡Asesino!
Mientras que afuera de la Embajada de Cuba en Santiago de Chile, la situación fue distinta. 250 personas protestaron afuera de la embajada, hubo simpatizantes y opositores al régimen cubano. Hubo provocaciones, hubo insultos, la protesta terminó en enfrentamientos, incluso tuvieron que intervenir los carabineros. Se reportan 2 detenidos y 3 lesionados. ¿Te imaginas a la policía mexicana? No, no me la imagino. ¿Disolviéndose un enfrentamiento? No. Y menos entre opositores y simpatizantes. También, Ciro, también en Washington, enfrente de la Embajada de Cuba en Washington, apareció esta pinta sobre la calle. Ahí lo vemos, dice Cuba Libre, con letras blancas. No supieron a qué hora lo hicieron. Como el Black Lives Matter. Así es, en muchas ciudades también estuvieron protestando, por ejemplo, en Nueva York, en las afueras de la sede de Naciones Unidas. Y en Miami salieron en caravana unos 300 cubanos exiliados con destino a Washington para pedir libertad y justicia para el pueblo cubano. Así que sábado y domingo va a haber protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Por cierto, de acuerdo con datos preliminares de la organización Human Rights Watch, hay más de 400 personas que fueron detenidas en Cuba de forma arbitraria tras las protestas. La mayoría de los detenidos están incomunicados, no se les permite hablar con abogados o recibir visitas. Desde el domingo fueron detenidos 7 periodistas, entre ellos la corresponsal del diario español ABC, Camila Costa, quien salió hoy de prisión, pero va a seguir bajo arresto domiciliario. Y bueno, vamos a las migrantes, porque otra vez la cifra de detenidos migrantes en Estados Unidos por cruzar la frontera se incrementó. Ahí está la forma en la que ha crecido en el año. En enero se reportaron 78,000 detenciones. En junio llegó a 188,000. Esta es la cifra con esto más Trump hubiera alta. puesto aranceles de 100%. De por vida a todos los productos. Hubiera pedido 150,000 soldados mexicanos en la frontera. Es la cifra más alta, Ciro, la más alta en 20 años. Vamos a ver justo la comparación que comentas. Hace 2 años, en junio de 2019, fueron detenidos, un mes después de los aranceles, fueron detenidos 104,000 migrantes, justo después de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles. El año pasado solo fueron detenidos 33,000 migrantes. Ni sumando las cifras de esos 2 años, se llega a los 188,000. 104,000 cuando Trump obligó a Estados Unidos, y vamos a la mitad del año. Al despliegue de guardias nacionales, de soldados mexicanos. Hace un año esa cifra había bajado a 33,000 y ahora con Biden se fue a casi 190,000. Y estamos comparando años completos solo con un semestre de este año. Y hablando de estos temas, el reportero Humberto Paget obtuvo estas imágenes de la situación en la que está el albergue para migrantes del Chaparral en Tijuana. Ellos están junto al puente internacional en espera de poder avanzar en sus trámites de solicitud de asilo hacia Estados Unidos. Así es como se ven familias completas hacinadas en este lugar. El viernes incluso hubo un despliegue de personal del Instituto Nacional de Migración invitando a la gente a moverse a mejores instalaciones. La gente parece que no quiere irse. Algunos migrantes del grupo están en este campamento y permanecen ahí desde febrero. Hubo un momento en que había hasta 3,000 personas en este lugar y en estas condiciones, Ciro. Bueno, qué imágenes. Gracias, Kimberly. Antes de irme te tengo otro dato. Como todas las noches, una jueza de control aceptó que Alejandra Barros, la lideresa de ambulantes en el centro capitalino, continuó el proceso penal en prisión domiciliaria por su alta... Se va a su casa, Alejandra Barrios. Se va a su casa, va a seguir el proceso y esto es por su avanzada edad. Bueno, gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Nos vemos el lunes. Gracias. Buenas noches. La Secretaría de Hacienda informó que el señor Rogelio Ramírez de la O asumió hoy el cargo como secretario en sustitución de Arturo Herrera, quien pues por lo pronto se va a la academia y muy probablemente en el futuro sea quien presida la Junta de Gobierno del Banco de México. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en un comunicado, el señor Ramírez de la O se comprometió a mantener las metas de estabilidad y la disciplina fiscal. Además, el nuevo secretario de Hacienda se comprometió a mantener la política de austeridad
no recurrir al endeudamiento, y también se informó que va a estar más involucrado en las cuentas del sector energético y en fortalecer la banca de desarrollo. Eso informó la Secretaría. No hubo foto del nuevo secretario, no hubo mensajes de sus oficinas. Todavía tiene que ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Eso debe ser la próxima semana. Por eso hoy el debate se centró en qué tanto el nuevo secretario es una autoridad ya formal si no ha sido ratificado, como lo marcan las leyes. Bueno, antes de ir a una pausa, cambiamos completamente el tono y vamos a ver cómo le fue a un compañero, querido amigo, cómo le fue después de 14 horas de vuelo. Querido Ciro, muy buenas noches, saludos a México. Grupo Imagen ya está en tierras olímpicas, estamos en Tokio. Buenos días de la mañana de sábado para nosotros, después de un viaje de 14 horas de la Ciudad de México al aeropuerto de Narita. Previamente nos hicimos 2 pruebas PCR para poder ser parte de esta travesía, de esta cobertura. Nos trasladamos a este hotel donde los saludamos con mucho gusto. Al llegar aquí nos encontramos también con la situación de guardar cuarentena en un cuarto, y así lo hemos vivido. Vamos a la mitad. Ahorita nos están pidiendo todo el proceso para que entreguemos los papeles, las pruebas COVID, la acreditación. Estamos en una sala de espera previa para que nos hagan también la prueba PCR. Ahorita vamos a hacer la prueba. Estamos aquí como en la sala donde pasan a toda la gente que viene a Japón. Este es el tubo donde va a estar nuestra prueba de COVID-19 llegando. Lo que sí ha sido, la verdad, una bendición para nosotros es que las máquinas expendedoras, tenemos agua, tenemos cerveza, algunas mixología y capis y té verde, obviamente. Bueno. Y aquí en este cuarto tenemos que pasar los 4 días. Insisto, hay registro de cuando salimos, no podemos reunirnos en el lobby del hotel, más de 2 personas. Podemos estar ahí por cierto tiempo, siempre y cuando pues, la gente que también son huéspedes de hotel no se quejen de que estemos ahí. La verdad es que la gente aquí en Japón se ha tratado de maravilla. Y bueno, aquí empieza nuestra travesía. ¿Qué te parece, Ciro, la historia? ¿Cómo vivimos nuestra cuarentena? La gente aquí en Japón, la verdad, ha sido maravillosa desde nuestra llegada. Hemos tenido un gran recibimiento, una gran bienvenida. Y recuerden que estaremos transmitiendo a través de Imagen Televisión los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Saludos desde Tokio. Saludos, Roberto, suerte allá en Tokio. Hacemos una pausa, regresamos con más de los Juegos Olímpicos y del fútbol y de los estadios con Javier Alarcón. Y también, otra vez, en medio de toda la protesta, hoy rodearon así, en Chilpancingo, el auto donde viaja el presidente López Obrador. Otra vez la gente se acerca así al presidente López Obrador. Otra vez estas imágenes. Regresamos. Y con la violencia que campea por el país, vuelven a llamar la atención estas imágenes. Hoy el presidente López Obrador estuvo de gira en Guerrero. Promovió el programa Sembrando Vida, dijo que es muy importante que los jóvenes puedan tener actividades productivas para alejarse de las drogas y de la esfera criminal. Luego fue a las instalaciones de la Guardia Civil, ya en Chilpancingo, y enfrentó esta protesta. La imagen inquieta no por lo que le gritan al presidente, era una protesta de periodistas locales. Inquieta porque otra vez gente enardecida rodeó su camioneta y se acercó así a él. ¡Cuidado!
Sabemos que viajar así es el estilo del presidente, pero qué inquietantes imágenes. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, buen fin de semana, ánimo.